quiero compartir unas palabras poderosas con cada uno de ustedes en esta hermosa mañana, y es bajo el tema, podemos decir, de esta palabra: la fe es más que lo que creemos. La fe es más que lo que creemos. Antes de empezar con esta poderosa palabra, quiero citar como costumbre el Shema Israel, ya que estamos formados en el Shema de Israel. Shema Dice Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Escucha, Israel, el nombre de nuestro poder, el nombre uno es. Bendito sea el nombre y la gloria de su reino por siempre jamás. El Shema es el recordatorio de la memoria de Jacob o de Jacob. Cuando Jacob iba a cumplir con el propósito de partir de este mundo, les preguntó a sus 12 hijos cómo ellos lo recordarían. Jacob le preguntó a sus 12 hijos cómo ellos lo recordarían, y sus 12 hijos le dijeron: te recordaremos de la siguiente manera: Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Este es el recordatorio en consonante al fundamento, en consonantes al origen y a la simiente de Israel, nuestro Abitnu Jacob, nuestro padre Jacob. Déjame comenzarle con este poderoso tema: la fe es más que lo que creemos. El concepto que el mundo en general, o el creyente o el no creyente, tiene sobre la fe es simplemente creer. La razón de que simplemente creer es porque tienen un concepto o han despertado una confianza ajena en alguien que cree en una divinidad o cree en algo, y esa confianza ajena se ha transmitido a diferentes tipos de personas, y es donde arropan y donde abrazan la palabra fe. Por eso es que para el mundo en general, el creyente o no creyente, la palabra fe es simplemente creer, pero las escrituras, las palabras de Dios, nos habla de una profundidad, o nos habla de algo más profundo que simplemente creer. Y la palabra fe, según el latín, es la palabra fide, que significa confianza en una persona, cosa o divinidad. La palabra fe, desde la perspectiva griega, es la palabra que se utiliza para definir como fe en el griego. Es la palabra pistin, la cual esta palabra tiene una sola raíz, la cual tiene una sola dependencia, que significa pistin, significa creencia. La concordancia Strong en su número 4102, allí está la definición de esta palabra, ya que la concordancia Strong es una de las fuentes más aceptada en concerniente a las definiciones antiguas de las escrituras. La palabra pistin, creencias, de los griegos, está afianzada a una sola definición, por la razón que es una creencia.
ya que los griegos tenían una creencia en lo que era la mitología griega, ya que ellos creían en lo que se le había enseñado y su pistis, fe, estaba afianzada en sus enseñanzas mitológicas como las creencias de los dioses griegos. Por la razón de que esa creencia de los griegos era una creencia en la mitología griega, y estaba esta mitología griega basada en unas creencias polisteístas y antropomórficas, es decir, creían en muchos dioses y estos tenían forma humana. Se creía que los dioses griegos vivían de manera similar a la de los seres humanos y tenían las mismas virtudes y defectos, pero no conocían de enfermedades, de miserias, de vejez ni de muerte, ya que eran inmortales y omnipotentes. Y entonces se tenía esta creencia de los griegos tenían esta creencia de que ellos eran una semejanza, un tipo de creación semejantes a los griegos que pertenecían al panteón del Olimpo, donde habitaban los dioses, mayormente el dirigente de todos los dioses, conocido como Zeus, el dios del rayo. Pero esta era la creencia pistis, la cual es la fe de los griegos, la cual esta fe era una fe que se entrelaza entre los griegos y se cruza entre los apologistas, y los apologistas los cruzan en los tiempos modernos que estamos viviendo, en el tipo de creencia o en el tipo de fe que el mundo en general cree, y cristianos o no cristianos creen en esa fe, en una fe de algo que no se ve, de algo que no tiene que mostrarse, que solamente tiene una convicción o una percepción de pensamiento o de sentir simplemente. Pero la Escritura nos muestra algo más poderoso en concerniente a la fe. La fe es más que lo que creemos. Y el texto que se usa mayormente el creyente o la iglesia para interpretar la fe es Hebreos capítulo 11 en su versículo 1, cuando la Escritura dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este texto nos revela la simpleza solamente de creer, ya que la certeza es preciso o seguro a cierto, y la convicción, seguridad que tiene una persona de la verdad, de lo que piensa o siente. Y este texto, en el sentido de la palabra certeza, que se deriva del latín, ya que tiene un origen grecorromano, y la convicción que nos delata y nos dice que es la seguridad que tiene una persona de la verdad, de lo que piensa y siente. Esto era lo que los griegos pensaban y sentían, de que la fe era una certeza, algo seguro, algo cierto, que aunque no tuviera que tener una conducta, tuviera que tener un patrón, tuviera que tener una indicación, ellos, como quiera, ellos tenían esta creencia, porque acuérdense que ya ellos creían en la mitología. Entonces se cuela en las Escrituras, y las Escrituras en este texto de Hebreos capítulo 11 verso 1 nos da a entender que la fe es creer, pero en la perspectiva hebrea el concepto fe es muy diferente a lo que nosotros conocemos hoy en día. Es muy diferente en concerniente a lo que muestra la palabra de Dios, qué es la fe para el pueblo de Dios, qué se define como fe, qué ellos creen como fe, qué ellos
pensaron como fe y que ellos obtuvieron que es la fe. Hacemos unas preguntas y la pregunta es la siguiente: ¿fe es solamente creer? En Santiago capítulo 2, versículo 19 dice las escrituras: ¿tú crees que Dios es uno? Bien hace. También los demonios creen y tiemblan. Aquí en este texto hay un gran misterio que se esconde. La razón de que el ser humano en el mundo físico cree, porque hay una esencia de Dios que ha sido sembrada en él, la cual esta esencia lo lleva a creer en algo superior. Y en el mundo espiritual, cuando dice los demonios también creen y tiemblan, la diferencia es que ellos creen en la existencia de Dios y también tiemblan. Y entonces esta pregunta nos lleva a creer: ¿existe algo más que creer? Porque el texto de Santiago capítulo 2 verso 19 nos habla y nos dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien hace. Pero también los demonios creen y tiemblan. Aquí hay algo más que se añade a simplemente creer, y habla de un temor que existe aún en la divinidad. En Santiago capítulo 2 en su verso 17 dice: así también la fe, si no tienes obra, es muerta en sí misma. ¿Puede morir tu creencia sin una obra? ¿A qué llamamos obra? La mayoría de creyentes, ¿a qué llamamos obra? La mayoría de creyentes creen que las obras que habla aquí este texto de Santiago capítulo 2 en su versículo 17 son las obras de ir a la cárcel, son las obras de ir al huérfano, son las obras de ir a los hospitales, son las obras de ir al necesitado. Pero Santiago no está hablando de estas obras seculares en concerniente al prójimo. Santiago está hablando de una obra que la fe necesita mostrar para ser consumida o ser aceptada como fe. Y las escrituras demuestran ese tipo de obra que el creyente tiene que hacer para mostrar su fe. Y es por eso que Santiago dice en el capítulo 2, versículo 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. La pregunta anterior que nos hicimos: ¿es la fe simplemente creer? Creer en Dios, creer en Yahweh, creer en Yeshua o históricamente Jesús es suficiente para equivaler a fe. Por eso la fe es más que lo que creemos, porque las escrituras demuestran su principio de la fe. Y vemos que para transliterar las palabras fe en hebreos se dice emuná. La palabra emuná en la concordancia Strong, en su página 530 se encuentra allí. La emuná, cada palabra hebrea desciende de una shoret, de una raíz, y la palabra emuná desciende de la palabra amán. De esta palabra amán desciende la palabra emuná, la cual la palabra emuná se demuestra en las escrituras con diferentes significados. La palabra emuná la transliteramos como fe. Las palabras fe en hebreo se muestran en la escritura con diferentes significados, ya que en el griego solamente hay una definición para definir la palabra fe, que es pistin, y después la palabra griega no demuestra más definición de la fe. Pero en las raíces hebreas, en la palabra hebrea, es más amplia para definir el concepto que tenemos sobre la fe,
ya que hay múltiples palabras concernientes a la fe para definir la palabra fe. Se enumera en el renglón de transliteración o interpretación de la palabra fe como emuná. La palabra emuná se deriva, como le decía anteriormente, de la shoreb o la raíz amán, la cual significa disciplino, crío, que se deriva las palabras disciplina y las palabras criar. La palabra amán, esta shoreb, esta raíz se encuentra en Génesis capítulo 15, verso 6, cuando las escrituras dice: y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. La palabra creyó es la palabra en una literatura más antigua que la tradicional que usamos. Aparecerá la palabra amán de acuerdo al vocablo hebreo. Y esta palabra amán es la palabra disciplina y la palabra criar. Y se disciplinó Abraham de acuerdo al concepto, de acuerdo al modelo, a los principios de que Yahweh Elohim le dio a Abraham para que él fuera criado con estos conceptos y él fuera formado. Entonces vemos que Abraham tuvo una disciplina y tuvo una formación en concerniente a su fe, a su emuná, a lo que fue hasta tal punto que se convirtió en un sadí, en un justo, y le fue contado por justicia lo que él había creído como su disciplina, como fue criado, como fue formado, en concerniente a Amán, en concerniente a esta raíz que se deriva la palabra emuná. Pero me gusta algo, y es que cuando miramos la fe desde la perspectiva hebrea, de donde surge, de donde emana desde el principio, de donde nace la palabra fe, si la miramos desde una perspectiva de la emuná, como la ven judíos, como la vio los israelitas, la palabra fe. Ahora, esa obra que habla Santiago, capítulo 2, versículo 17, en concerniente a la fe sin obra es muerta, es una fe muerta. Esa obra que habla Santiago, en Romanos capítulo 10, versículo 17, las escrituras dicen lo siguiente: así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. El origen o la fuente de donde brota la fe se encuentra en Dios. Y a pesar de que se encuentra en Dios, está fundamentada en su palabra. La Biblia dice de que Dios le dijo a Moisés que reuniera el pueblo, y en medio de esta reunión Dios le entregó a Moisés su misbot, su mandamiento, su norma, su estatuto, sus reglas, su guía, su instrucción, para que el pueblo pudiera ser instruido en concerniente a lo que eran las normas y las reglas y las guías y la conducta de Dios, para ser constituido como pueblo escogido de parte de Dios. Ahora bien, las obras que hablamos de Santiago capítulo 2, versículo 17, que se anclan sobre la emuná, son las siguientes. Dios le dijo a Noé que construyera un arca, y Noé le creyó a Dios y construyó el arca. Al Noé creer los invisibles y lo hace visible con la construcción del arca, dice que él encontró favor delante de Dios, a interpretación de la Biblia tradicional, y halló Noé gracia delante de los ojos de Dios. Y Noé encontró favor delante de los ojos de Dios por haber construido el arca, por haber creído
en los invisibles y haberlo hecho visible. ¿Cuál es la obra que hace Noé? Construir el arca. Cuando Dios le dice a Abraham, ofréceme a tu hijo Isaac, cuando van al monte Moriah, que él va a ofrecer a Isaac como hijo único, cuando él va a asesinar o a cuchillar a Isaac, Dios le dice, detente Abraham, he visto tu fe. ¿Cuál es la obra de Abraham? La obra de Abraham en concerniente que hace Abraham para Dios, la obra es que llevó a Isaac, lo puso en la leña y lo iba a ofrecer como sacrificio a Dios, y Dios vio su fe. O sea, la fe sin obra es muerta. La obra que habla Santiago concerniente a la emuná, a la fe hebrea, tiene que ser una obra de acción, una obra de disciplina, una obra de conducta, una obra de confianza, una obra de certeza, una obra de verdad, una obra de amén. Entonces resulta que la fe en concerniente a lo que es el crecimiento en la vida del hombre, para tener todas estas cosas, le fue dada adorno. Los adornos que Dios nos dio para que nuestra fe sea fortalecida en Él, fue el adorno de la sabiduría, del entendimiento y del conocimiento. Estos adornos nos fueron dados para que nosotros pudiéramos crecer cada día y pudiéramos tener esa confianza, esa certeza en concerniente a lo que son las normas, la guía, la instrucción de Dios. Y por eso vemos estas obras que habla Santiago, pero el texto ha sido mal interpretado por los malos predicadores que han dicho que las obras es ir a la cárcel, es ir a los huérfanos, es ir a la viuda, cuando nada de esto tiene que ver con la fe, con la emuná hebrea, ya que es diferente a lo que el mundo comprende como fe y a lo que la iglesia tiene entendido como fe. El profeta habla y dice de que él fue donde el alfarero y vio una vasija que fue quebrantada, y luego el alfarero tomó el mismo barro y hizo otra vasija y llegó a la perfección. La palabra artesano en hebreo, eumán, que se deriva de muná. Un eumán, un artesano, es alguien que practica su oficio hasta tal punto, de tanto practicarlo, se llega a profesionalizar, que ese oficio llega a ser parte de la vida de él. Asimismo es la emuná, la fe hebrea, se practica tanto la disciplina, el creer, el guardarse, el creer a los mismos, a la instrucción, a las ordenanzas del Eterno, a los preceptos del Eterno, se practica tanto que uno logra hasta tal punto de adaptarla a la vida secular de uno, porque ya se convierte en parte de la vida. Un artesano se profesionaliza y se vuelve profesional en su oficio por haber practicado tanto su oficio. Y así esta palabra emunás, que desciende de la palabra humán, nos exhorta a nosotros a practicar nuestra fe con una obra, que la obra es la obediencia. Y la palabra fe es creer en la palabra que Dios ha plantado en cada uno de nuestros corazones. Porque en cada uno de nuestros corazones Dios ha plantado la emuná, lo que definimos como fe, ha sido sembrado en cada uno de nuestros corazones. Por eso dice la Biblia que los talmidín de Yeshua, los discípulos, históricamente Jesús, le dijeron: aumenta nuestra fe, aumenta nuestra emuná, porque no se estaba tratando de creer como el mundo entiende o el cristianismo entiende que la palabra fe equivale a creer, sino aumenta nuestra obediencia, o sea, aumenta esa fuerza para obedecer los mismos, obedecer los preceptos y obedecer las ordenanzas del Dios del cielo o de Yahweh. Entonces, termino con esto.
Cuando Caín y Abel fueron a presentar sacrificio ante el Eterno, Caín presentó lo mejor de él y Abel presentó lo mejor de él. Caín llevó lo mejor de la tierra, los mejores frutos, y Abel llevó los mejores del ganado. Toda esta primicia que llevaron Caín y Abel eran primicias perfectas. Ahora, dice que Yahweh encontró agrado, o dice que Yahweh encontró, dice que Abel encontró agrado y agradó más la ofrenda de Abel ante los ojos de Yahweh, porque Abel ofreció mejor ofrenda ante el Eterno. Pero la ofrenda que habla aquí en Génesis no es una ofrenda que estamos acostumbrados a ver, sino era una ofrenda de actitud. El corazón de Abel era un corazón que estaba de acuerdo al propósito divino de Dios y estaba de acuerdo a la obediencia en Dios. Ahora, Caín en su corazón no estaba de acuerdo con lo que él le estaba ofreciendo a Dios, ni tenía el semblante ni la actitud de ofrecer una ofrenda agradable ante el Eterno, porque él estaba molesto y sus acciones no eran de agrado al Eterno. Y por eso vemos la acción del corazón más adelante de Caín, que Caín manifestó lo que él tenía en su corazón, que era la maldad, que era el odio, que era el homicidio, que era el asesinato. Y vemos que le dice a su hermano Abel, vayamos al campo, y cuando fue al campo, agarró unas peñas rocosas y hirió en la cabeza a su hermano Abel y abrió su cráneo y su sangre fue derramada en la tierra. Y por eso vemos que Dios llama a la atención a Caín por lo que él había hecho. Pero vemos aquí que Caín y Abel tenían una fe, pero la fe de Caín estaba muerta porque sus obras eran obras malas. Pero la fe de Abel era una fe viva, porque Abel tenía su corazón, su semblante dispuesto a la obediencia de Yahweh Elohim. La fe es más que lo que creemos. Shalom Ubrahá. Que la paz del Eterno sea sobre ti. Dios te bendiga de una manera especial. La fe es más que lo que creemos.